Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver un cuarto ejercicio de la teoría de portafolios de inversión. Como se les comentó desde un inicio, en esta ocasión vamos a abordar una situación en particular que es cuando se realizan las ventas en corto. Sin embargo, para poder iniciar es necesario retomar un poco el concepto de las ventas en corto. En este caso, bueno, vamos a entender las ventas en corto como aquella venta de títulos, de acciones o de activos en general que fueron adquiridos en préstamo y con una recompra eventual por parte de nosotros para regresarlo al prestamista. ¿Por qué se lleva a cabo este tipo de acciones? Pues se llevan a cabo para obtener un beneficio a través de la caída del precio del título en cuestión, ¿sí? Ir recomprándolo a un menor precio para regresar al prestamista y de esta forma obtener un beneficio por el diferencial entre el precio al que lo vendí y el precio al que lo compré. Algunas notas relevantes para entender este movimiento de las ventas en corto es que, por principio de cuentas, se realizan a través de una empresa de corretaje. Es decir, vamos a tener que recurrir a una empresa que nos va a prestar esas acciones. Otro punto importante a tener en cuenta es que son operaciones apalancadas, es decir, funcionan a través de un margen que nosotros debemos dejar en garantía. Y un tercer aspecto relevante es que al inversor nosotros como inversores tenemos que pagarle al prestamista los dividendos e intereses que se hubieran generado por el título prestado. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se aplican estas ventas en corto para la selección de portafolios? En este caso, vamos a emplear un algoritmo alternativo diseñado por los autores Elton Gruber y Padberg. Bajo este escenario, pues el inversor tiene que depositar una cantidad equivalente a la fracción de los productos de las ventas que va a realizar. Y adicionalmente, pues también se asume que hay algunos costos como una tasa libre de riesgo que también se debe pagar a manera de garantía, así como una comisión que recibe el prestamista, ¿no? Como producto de las ventas realizadas por el inversor. Con todo lo anterior, pues se pueden establecer una serie de parámetros para un activo que es vendido a corto. En este caso vamos a tener la E de RN más I, que en este caso es el activo vendido a corto, el cual va a tener una fórmula del rendimiento negativo de la posición larga entre la proporción que es mantenida como garantía del margen, más un RF1, que es la tasa libre de riesgo que se paga también como parte de esa garantía, más la RF2, que es la segunda tasa libre de riesgo que se paga como producto de las ventas realizadas por el inversor, dividido entre la proporción del margen mantenido como garantía. Aquí cabe destacar que este E de RI es negativo porque una posición mantenida a largo siempre nos va a dar negativo, ¿sí? Como estamos esperando que el rendimiento, más bien que el precio de la acción caiga, entonces un rendimiento para una posición mantenida a largo bajo ese supuesto va a ser negativo. Por su parte, la varianza de un activo mantenido en corto va a ser igual a la varianza de la posición larga entre la proporción mantenida como garantía elevado al cuadrado, que es el sigma cuadrado de EN más I. Y por último tenemos la beta de la posición del activo mantenido a corto, que es igual a la beta negativa del activo original mantenido a largo, dividido entre la proporción mantenida como garantía. Una vez identificados estos parámetros, el activo vendido a corto se va a tratar como un título más. Es decir,
estamos generando un conjunto artificial de activos con características propias, asumiendo que estos se van a vender a corto. Ahora bien, el algoritmo como tal consta de los siguientes pasos. En primero vamos a establecer una razón de recompensa a riesgo para cada uno de los activos incluidos, que esto se va a expresar como DXY, que va a ser igual al rendimiento del activo menos la tasa libre de riesgo, todo dividido entre la beta del propio activo. El segundo paso va a ser entonces establecer un punto de corte, un rendimiento mínimo a cubrir, el cual está expresado como sigue, que es θ de I, que es igual a la varianza del mercado, que multiplica a toda esta división que vemos, que incluye el rendimiento de cada uno de los activos menos la tasa libre de riesgo, todo esto dividido entre su propia varianza multiplicado por su beta. Y como denominador tenemos a 1 más la varianza del mercado, que multiplica a la sumatoria de cada una de las divisiones de la beta cuadrada del activo entre la varianza de su propio, del mismo activo. En tercer punto, pues vamos a estar comparando los puntos de corte con las razones de recompensa a riesgo, también conocido como Treynor, o bueno, relacionado con este índice de Treynor, y cumpliendo que los segundos sean superiores a los primeros. Es decir, esta razón tiene que ser mayor al punto de corte. Y en caso contrario, pues iremos descartando los casos donde esta razón sea menor al punto de corte. Recordemos que este punto de corte pues es como un límite mínimo que la razón de recompensa riesgo tiene que cubrir. Si no eres capaz de superarlo, se descarta. Y por último, se establecen las proporciones a invertir en cada activo determinado como sigue. El peso va a ser la proporción de ZI para toda la suma de las zetas, y a su vez estas zetas sería el beta de cada activo entre su varianza, que multiplica a la diferencia entre la razón de recompensa a riesgo menos su punto de corte. Y una vez visto esto, vamos a proceder con el ejemplo. Bien, para este ejemplo vamos a continuar con el escenario que habíamos planteado desde un inicio, en el cual los activos que se emplean para invertir o para construir los portafolios son una serie de índices bursátiles por país. Derivado de los casos anteriores, habíamos encontrado que una combinación bajo este contexto idónea podría ser el del IPC de México y el Nikkei japonés. Sin embargo, como vamos a necesitar algo que se le llama la varianza del mercado, entonces necesitamos todavía agregar aún más los componentes que tenemos. Entonces, si aquí ya estamos hablando de países, pues el mercado vendría a ser un índice de carácter global que incluyera a todos los países. Y esto es lo que se realizó en este caso. Se incluyó el índice de acciones de todos los países que elabora la empresa MSCI. De inicio, la estructura es muy similar a la de otros ejercicios realizados, en el sentido de que identificaremos el rendimiento promedio, la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Sin embargo, en esta ocasión vamos a agregar un renglón adicional a este primer recuadro, en el que se llamará mínimo. Bien, como su nombre lo sugiere, pues en este renglón lo que vamos a hacer es identificar los movimientos más bajos que hayan registrado estos activos. ¿Por qué? Pues porque, como veremos más adelante,
como estamos implicando aquí el movimiento de ventas en corto, pues lo que necesitamos detectar es justamente esas caídas que se han llevado a cabo, que se han registrado para cada uno de estos eventos. Nuestro siguiente apartado constituirá en configurar las características de las ventas en corto a través de una empresa de corretaje. Por principio de cuentas, vamos a establecer como la proporción que se guarda en colateral como de 50%. Vamos a establecer una tasa libre de riesgo 1, en este caso vamos a tomar la tasa de CETES que estaba vigente en junio de 2020, en este caso es 4.85%. Sin embargo, esta tasa es anual y al tener datos mensuales, pues vamos a convertirla a esa misma periodicidad. Por último, tenemos la tasa libre de riesgo 2, la cual por lo general suele ser apenas unos puntos base menor que la tasa de riesgo 1. Por lo tanto, pues entonces vamos a restarle 0.01%. Con estos datos ya podemos empezar a determinar los parámetros de nuestras variables artificiales, de nuestros activos artificiales, que serían, en otras palabras, la utilización de estos activos de forma inversa, es decir, empleándolos con ventas a corto. Con lo visto en la teoría, pues tenemos que el rendimiento esperado de los activos a corto es igual a menos el rendimiento de los activos a largo entre la proporción dejada como colateral más la tasa libre de riesgo 1 más la tasa libre de riesgo 2 dividida entre su porcentaje de colateral. Esto comenzamos. Bien, hemos obtenido la tasa, el rendimiento del IPC a corto. Hagamos lo propio con el Nikkei. Perfecto. Tenemos entonces estos rendimientos. Bien, tenemos entonces los rendimientos esperados de una venta a corto por parte del IPC y otro por parte del Nikkei. Como pueden ver, pues son rendimientos muy elevados, puesto que están relacionados con las caídas que ha tenido el Nikkei en ese periodo, así como la proporción del porcentaje que se deja en colateral. Mientras tenemos un menor nivel de proporción que debamos dejar, pues se entiende que tenemos un mayor apalancamiento y eso por lo tanto incrementa nuestros posibles rendimientos. Solo muestro un ejemplo. Notemos cómo mientras disminuye la proporción que debemos dejar como garantía, pues estos rendimientos se incrementan. No obstante, así como estos rendimientos se incrementan, también la volatilidad aumenta. Pasemos entonces a estimar las betas. En este caso, pues vamos a tener que estimar las betas de todos los activos, tanto de aquellas posiciones en largo como de las posiciones en corto. Y para ello nos vamos a acoger a la definición, a la fórmula de la beta que nos provee Damodaran. Esto es la división de la covarianza entre el activo con el mercado entre la varianza del mercado. Buscamos covarianza muestral y seleccionamos una parte. La columna del activo en cuestión y después el mercado entre la varianza muestral
del mercado. Tenemos 0.76 y hagamos lo propio con Nikkei. Bueno, pues tenemos entonces las betas de estos activos cuando se venden a largo. Ahora hay que estimar las betas de las variables o de estos activos artificiales que equivalen a aquellas operaciones en corto. De acuerdo con la teoría vista, estas betas se calculan de la siguiente forma, que es menos la beta del activo a largo entre la proporción. Y repetimos para Nikkei. Y ya lo tenemos. Noten cómo por una parte el signo, pues al ser negativo, pues nos indica que si estamos buscando siempre la caída, pues entonces nuestros beneficios van a operar de forma inversa al mercado. Y por el otro lado, el número significativamente más elevado, pues nos habla de la volatilidad que este activo artificial o que estas operaciones de venta en corto representarán para nosotros. El siguiente punto que vamos a establecer es la varianza de nuestros activos artificiales de operaciones en corto. De acuerdo con la fórmula establecida, nos indica que la varianza de esta variable de este activo es igual a la varianza de las operaciones a largo entre cuadrado de la proporción dejada como colateral. Y hacemos lo propio con Nikkei. Nuevamente, en concordancia con lo que notamos en la beta, vemos que las varianzas son sensiblemente más grandes que las varianzas de los activos comunes. A continuación, vamos a estimar la varianza del mercado. No será útil para cálculos posteriores. Aquí está. A continuación sigue una serie de datos que vamos a ir colocando, van a ser entre datos y pasos preliminares que nos serán de utilidad para estimar el portafolio en cuestión. Este orden, aunque bueno, yo lo voy a colocar de esta forma, pero notaremos después que el orden de cómo coloquemos los activos pues también va a depender de una característica que a continuación veremos. Procederemos a ir colocando los términos según corresponda. En este caso, como la tasa libre de riesgo es la misma, estoy empleando la tasa libre de riesgo 1, pues solo ubico en la primera instancia la celda donde se encuentra la tasa y para el resto le pido únicamente copiar
a la de arriba. Aquí ya podemos hacer una operación que es la resta. Luego continuamos seleccionando las betas. Y hacemos lo propio con las varianzas. Ahora toca realizar este indicador, la razón de recompensa a riesgo, el cual tenemos expresado en esta fórmula, que es la resta del rendimiento del activo menos el rendimiento libre de riesgo, todo esto entre el beta. Ya tenemos la resta aquí, entonces solo nos queda realizar la división con el beta. Ahora, una nota importante es que los activos se van a ordenar siempre de acuerdo al valor de esta razón, yendo del más grande al valor más pequeño. Aquí, por ejemplo, coincidió que ya está acomodado de esta forma, pero en dado caso que no fuera así, hay que hacer un paso preliminar, el cual consiste en ordenarlos. Bien. A continuación vamos a realizar los elementos que necesitamos para hacer esta fórmula. Esta fórmula, recordemos, nos lleva a detectar un valor crítico, un punto crítico a partir del cual debemos cortar o incluir los activos que conformarán el portafolio. Comenzamos pues con esta parte que es la resta de los valores, la resta de rendimientos por la beta entre su varianza, que es la parte que tenemos aquí arriba del numerador. Y una vez que tenemos la fórmula escrita, tiramos hacia abajo. Una vez que hayamos realizado esto, hacemos lo propio, pero ahora con el numerador. Vamos a hacer esta parte. La división de la beta cuadrada entre la varianza. Entonces escribimos igual, potencia, beta, 2 entre la varianza. Y tiramos. Pues bien, nos vamos a esta parte. En la primera celda lo único que vamos a hacer es colocar, copiarla, pero a partir de la segunda vamos a ir haciendo la suma, es decir, la celda de arriba más la celda de inmediato inferior. Y una vez que tengamos configurada esta fórmula, tiramos. Copiamos únicamente la primera celda y después para la segunda tomamos la primera más la celda subsecuente y tiramos. En esta parte vamos a colocar la varianza del mercado, así que nos remitimos a donde la calculamos por primera vez, seleccionamos la celda y únicamente replicamos para las celdas subsecuentes. Bien, en esta columna vamos ahora a hacer propiamente dicho este cálculo de aquí.
Bien, hasta este punto pues ya hemos determinado pues los diferentes puntos de corte. Usualmente nosotros deberíamos comparar la parte donde la razón de recompensa riesgo fuera superior a este cutoff o a esta tasa mínima. Sin embargo, como en este punto, pues lo que nos interesa es integrar estas operaciones en corto, pues lo que vamos a hacer es rebajar, bueno, o rebajar la exigencia o incrementar el nivel de riesgo según quiera verse. Por lo tanto, pues el punto de corte en el que nos vamos a basar será el último. En este caso, estamos asumiendo que como mínimo vamos a correr con un rendimiento negativo, es decir, que nosotros estaríamos pagando a aquellas personas a las que les contratamos el activo. Una vez establecido este punto de corte, vamos a identificar, digamos, las proporciones. Y para ello, emplearemos esta fórmula. Hacemos la división de beta no cuadrada, entre la varianza y todo esto que multiplica a nuestra razón de recompensa a riesgo. Si se fijan, es la misma estructura que tenemos aquí. Entonces lo seleccionamos, que a su vez resta a el cutoff o esta tasa crítica que hemos seleccionado. Una vez hecho esto, hacemos lo propio para cada una de estas secciones. Luego, ahora lo que sí procede es establecer directamente los pesos y para ello debemos hacer la sumatoria, asignar directamente los pesos, que es la división de la base. Colocamos el F4 para fijarlo y tiramos hacia arriba. De esta manera ya tenemos los pesos, es decir, este portafolio que incluye operaciones a largo y en corto, pues implicaría que hay que invertir un 27.34% de IPC a largo, es decir, comprar para después vender, un 23.89% del Nikkei también a largo, es decir, comprar para después vender, y luego vienen nuestras posiciones a corto. En el caso del IPC, de acuerdo con el nivel de riesgo que hemos establecido, pues nos implica comprar un 23.26% o vender más bien un 26.23%, para comprarlo después, y con el Nikkei a corto, vender inicialmente un 25.51 para después comprarlo, esperando una bajada de precios. Al identificar pues los rendimientos o el rendimiento total del portafolio, multiplicamos el rendimiento de cada activo por su respectiva proporción. Tiramos y hacemos la sumatoria. En este caso vemos que el rendimiento esperado de este portafolio es de 21.40. Es muy elevado tratándose de que es un rendimiento mensual. Sin embargo, no perdamos de vista que así como tiene este rendimiento elevado, su volatilidad también
está demasiado, estamos corriendo con un riesgo demasiado elevado también, toda vez que observamos betas muy altas, varianzas también bastante elevadas con respecto a sus operaciones en largo, y que también hemos rebajado el cutoff, hemos rebajado también nuestro interés de corte. Con esto pues ya vimos la composición o un procedimiento para realizar un portafolio de 2 activos, incluyendo operaciones en corto. Nuestro próximo ejercicio consistirá en incluir más de 2 acciones, más de 2 títulos, empleando tanto operaciones o tanto prohibiendo las operaciones en corto como permitiéndolas. Sin más por el momento, pues me despido agradeciendo como siempre su atención.